Hola, hoy vamos a ver un tema bien importante para nuestros tiempos. Vamos a hacer dos partes. Hoy es la primera parte del tema de si son los creyentes en Jesús, su nombre hebreo es Yeshua, si son los creyentes en Yeshua israelitas, si son las tribus de Israel esparcidas por el mundo que ahora Jesús está viniendo a salvar porque Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que vamos a entrar al tema ya de lleno. Te agradezco si te conectas a nuestro canal, si te suscribes. Conéctate a mi canal de Carlos Andrés Moore también para que puedas ser notificado cuando hay programas en vivo, cuando subimos los videos, las clases del seminario bíblico en línea que también están fascinantes. Aquí puedes ver abajo que está mi nombre y siempre anunciamos las clases del seminario bíblico en línea porque son muy útiles. Dios está usando estas clases para equipar siervos y siervas de Dios en todas partes, en más de 26 países, gracias al Señor y gracias a todos los que son parte, que oran por nosotros. Y vamos ahora sí a entrar al tema. Y bueno, para aquellos que no saben, Raíces Hebreas es un movimiento reciente, surgido aproximadamente en la década de 1990, alrededor de la década entre el año 2000 y el año 2010 cobró mucha fuerza y es algo que está causando mucha conmoción en muchos lugares en Latinoamérica. Muchos cristianos que por años iban a iglesias cristianas empezaron a convertirse a este movimiento y es algo que tenemos que sonar la alarma para analizar sus creencias a la luz de la historia de la iglesia, de lo que la iglesia ha creído, a la luz de la exégesis bíblica. La exégesis bíblica es guiar fuera el significado del texto, lo que el autor, inspirado por Dios, quiso decirnos o quiso decir a su audiencia original, porque recuerda que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros cuando cada uno de sus 66 libros fue escrito. Tuvo un propósito específico por el cual se escribió y parte de nosotros descubrir el mensaje es descubrir qué estaba sucediendo, saber leer bien un texto, respetar la gramática, el contexto, para poder saber lo que realmente dice y ser cuidadosos de no sacar un texto del contexto. Entonces, Raíces Hebreas es un movimiento reciente que piensa que Dios está cumpliendo un plan profético en nuestros tiempos. Y el plan profético que Dios está cumpliendo según este movimiento reciente es reunir a las tribus de Israel esparcidas por el mundo para que recobren su identidad como Israel al venir a Jesús en su salvación y guardar la Torá, renovar el pacto que Dios había hecho con Israel. Y por eso es que ves a muchos personas dentro de este movimiento, muchos hermanos que han sido confundidos en este movimiento que comienzan a guardar todas las cosas que pueden de la ley de Moisés, de la Torá. Entonces vamos a continuar viendo que para recordarles a ustedes que el video pasado hablé acerca de dónde están las tribus perdidas de Israel. Es un video que no te debes perder porque está basado en evidencia bíblica, evidencia histórica, sobre todo de los récords asirios que mencionan precisamente la cautividad de las tribus del norte. Para aquellos que nos están viendo y que no tienen mucho conocimiento bíblico, quiero que sepan que Israel es el reino de los hijos de Jacob, que comenzó como reino a través de el rey Saúl fue el primer rey, después fue David, después de David Salomón, después de Salomón Roboam, y fue precisamente en el reino de Roboam que el reino se dividió en dos reinos. Hubo una división. El reino del norte se dividió del sur y en el año 722, tal como los profetas Amós y Oseas habían declarado, Asiria llegó y destruyó el reino político de Israel en el año 722 a.C. Y después, en el año 586, el reino del sur, Judá, fue destruido por el imperio babilónico, no por el imperio asirio que destruyó al norte, sino por el imperio babilónico. Entonces hubo una cautividad en Babilonia, del cual Jeremías había profetizado que iban a retornar, y así como Dios lo anunció, también por Isaías, hubo una restauración. Y esto ha causado confusión en algunos de decir, bueno, pero se narra el retorno, tal como Jeremías, Isaías lo dicen, y también lo vemos en el libro de Esdras y Nehemías, que el pueblo retornó del exilio, del cautiverio en Babilonia. Sin embargo, no se habla de un retorno de las tribus del norte, entonces por lo tanto deben estar perdidas. Y esto lo pueden ver en el video
que di la vez pasada sobre esta temática, sobre las tribus perdidas de Israel. Entonces, para este movimiento, la casa de Israel se convirtió en otras naciones. Básicamente, esa es su posición. Ellos creen que esas tribus que fueron llevadas a Siria se mezclaron y fueron, se reprodujeron y se mezclaron entre las naciones de la tierra. Y perdieron su identidad porque, desde luego, un israelita que se casó con alguna persona de otro pueblo que Asiria había traído, en donde les habían colocado, o dentro de la cautividad, pues se casaron, tuvieron hijos y esos hijos tuvieron más hijos y entonces supuestamente estas tribus de Israel se perdieron entre las naciones. Y hay todo tipo de teorías de conspiración en estos tiempos. Algunos inclusive atribuyen que los indígenas americanos que poblaron Latinoamérica eran descendientes de los hebreos. Sabemos ahorita a ciencia cierta por la ciencia genética que esto no es verdad, ni históricamente ni genéticamente. Pero bueno, esto es lo que muchos creen y están pensando que al haber sido creyentes en Jesús en diferentes países de Latinoamérica, ya sea México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, ellos piensan que entonces al comenzar a estudiar este movimiento de raíces hebreas, recobran su identidad perdida de hace mucho tiempo. Y entonces dicen ellos que pasaron alrededor de 2730 años y el pueblo de Israel, que también se le llama en los profetas Efraín. Efraín era una de las tribus de Israel, pero llega a representar a todo el reino del norte, porque muchas veces los profetas, cuando se refieren a todo el reino de Israel, a todas las tribus, les llama Efraín el profeta, como el caso del profeta Oseas, por ejemplo. Entonces ahora piensan que están recuperando su identidad, que Dios está cumpliendo este movimiento profético en nuestros tiempos, se emocionan, algunos de ellos lloran al pensar que Dios tuvo misericordia de ellos y ya está cumpliendo un plan profético en sus vidas de retornarles al Mesías y a la ley que les había dado. Entonces el nuevo pacto que Dios prometió. ¿En qué basan esto? Bueno, hay muchos pasajes bíblicos y hoy vamos a entrar, la primera parte, nos vamos a concentrar más en algunas bases en el Antiguo Testamento, no en todas, pero en muchas importantes. Pero el nuevo pacto que Dios prometió en Jeremías 31, 27 al 34, un pasaje utilizado por el autor de Hebreos, muy conocido para nosotros, donde Dios promete que Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, y que escribiría sus leyes en sus corazones. Este tipo de pasaje que generalmente atribuimos a la venida de Jesús porque conectamos las palabras de Jesús cuando dijo que él estaba estableciendo un nuevo pacto en su sangre en aquella última cena. Y el autor de Hebreos nos dice que Jesús estableció un nuevo pacto. Entonces conectamos con Jeremías capítulo 31 y pensamos, esto es lo que está anunciado por Dios, y efectivamente así es una de las fases que Dios anunció. Ahorita vamos a ver ese pasaje, pero muchos lo toman y dicen, ok, pero aquí decía que era un pacto que Dios haría con Israel y con Judá, no menciona las naciones, así que las naciones están fuera de ese pacto de salvación que haría Dios, y Cristo pues vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. También hay versículos en los profetas como Oseas, es un libro bien importante para este movimiento. Lo voy a explicar más adelante en otro video. Para mí se me complica porque tengo mi ministerio como pastor de una iglesia sana y creciente por la gracia de Dios que el Señor nos permite tener. Cada semana me reúno con los líderes de grupos pequeños, tenemos muchos grupos en la iglesia, hago ese estudio. Aparte tengo el seminario bíblico en línea donde me escriben estudiantes de toda Latinoamérica, que es una bendición. Entonces mi tiempo está súper limitado y he estado haciendo muchos videos del catolicismo romano y de las sectas, de falsas doctrinas, porque mi deseo es ser útil para Dios. Mi deseo es poder ayudarles a ustedes. Todo esto es un esfuerzo de amor, sometiéndome al Señor para que el Señor use nuestras vidas, los recursos que tenemos de conocimiento, de material, para poder bendecir la vida de ustedes. Por eso les animo a que siempre, cuando hay un video que bendice tu vida, lo compartas para que otras personas sean bendecidas. Si quieres continuar creciendo, conéctate al seminario bíblico en línea. Bueno, hay versículos en los profetas como en Oseas,
que voy a hacer un video más adelante del libro de Oseas exclusivamente, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Zacarías, donde dice que el Señor los llamará con un silbido. Entonces muchos piensan que en este movimiento que han escuchado el silbido de Dios porque sintieron un calor en su corazón de que les está convenciendo lo que les están compartiendo los maestros de raíces hebreas. Yo creo que algo parecido sucede con el mormonismo. La secta mormona, ellos creen que uno puede orar a Dios por sabiduría basado en Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ellos oran y le dicen: Padre Celestial, si el libro del Mormón es un libro que dice la verdad acerca de Dios, del Evangelio eterno que Jesús trajo a las Américas, te pido que tú me lo muestres. Y algunos que no habían orado en mucho tiempo sienten un calorcito en el corazón, que no es otra cosa más que una emoción humana por algo que creen ser verdadero. Y entonces para ellos es un convencimiento de que el libro del Mormón es certero. La Biblia nunca nos llama a nosotros basar la verdad de lo que estamos escuchando en si sentimos un calor en el corazón o si nos emocionamos, porque yo, que soy una persona que se ha especializado en las sectas, en las religiones, en las doctrinas, te puedo decir que personas en el catolicismo romano empiezan a sentir un calorcito cuando escuchan de la Eucaristía y cuando la toman por primera vez, y lloran y dan testimonios de que algunos, tristemente, de la conversión del cristianismo vuelven al catolicismo romano a través de la Eucaristía. Yo he tenido en mi puerta mormones que he platicado con ellos y de veras hasta sus ojos se les llenan se nota de sentimiento, casi de lágrimas, de contar su testimonio al mormonismo. Y esto es algo que rompe mi corazón, porque la gente, de verdad, la gente se guía por las emociones. Pero el apóstol Juan nos dice que probemos las enseñanzas para ver si son de Dios, que las analicemos a la luz de las Escrituras. Dice en el libro de los Hechos que los de Berea eran de más noble corazón que los de Tesalónica, en Hechos 17:11, porque escudriñaban las Escrituras cada día para ver si era cierto el mensaje del Evangelio que Pablo les predicaba. Y así tenemos que ser como los de Berea, analizar las enseñanzas, y algo que nos debe causar a todos preocupación es que si es una enseñanza nueva que supuestamente el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, está ahorita revelando en estos tiempos, pues es algo que deberíamos haber visto, que hay huellas en la historia, que hay claridad en cuanto a cierta enseñanza, pero es algo ausente. Raíces Hebreas es un movimiento nuevo, es un movimiento reciente. Entonces ponte a pensar, querido hermano, si quizá te has dejado guiar por tus emociones y estás creyendo en algo que no es como te lo han explicado. Sí, te han mostrado versículos bíblicos, pero como careces del conocimiento bíblico, de los libros proféticos, de aprender a estudiar un texto en su contexto, lo que no sabes es que te han contado una historia a medias, te han enseñado algo que ignorabas sobre aprender a estudiar la Torá, nunca la habías estudiado en tu vida, y obviamente hay cosas fascinantes que te han emocionado. Textos donde hablan que Dios promete traer de las naciones a su pueblo, y dices, allí está, lo que me están enseñando es cierto, y por eso hago este video, para este tipo de videos, para enseñarte a la luz de cada libro, para que tú analiza los contextos, por favor, analiza lo que eruditos bíblicos, hombres de Dios que se dedican a las materias de estudiar los libros proféticos, agarra un buen comentario del libro de Oseas, del libro de Ezequiel, aunque son caros, pero vale la pena gastarte hasta $40, $50 en un comentario de un erudito bíblico que ha dedicado décadas de su vida para explicarte las Escrituras, porque la experiencia definitivamente te ayuda, empiezas a conectar, a relacionar, a ubicar en el tiempo los libros bíblicos. Entonces, hay versículos en los profetas como Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, que mencionan un retorno de Israel. Y cuando muchos que ignoraban la literatura profética y estuvieron años en una iglesia pentecostés, en una iglesia bautista, en una iglesia Asambleas de Dios, de repente llegan algún hermano en Cristo que antes conocieron y le dicen, oye, algo maravilloso me sucedió, ahora estoy en línea con el Señor, no soy un transgresor de la ley, ahora guardo el Shabbat como
como nos dice el cuarto mandamiento, y he encontrado lo que las escrituras decían, que tú sabías que su nombre no es Jesús, sino Yeshua, y empiezan a hablar con las personas. Y bueno, hay tanto que decir en esto, ¿no? Porque en realidad, aunque el nombre de Jesús en hebreo haya sido ya, era como el nombre de Josué, Yeshua, que es la salvación, es del Señor. Aunque haya sido así, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en hebreo, el Espíritu Santo inspiró 27 libros que nos hablan de la más maravillosa revelación de Dios. O sea, dime tú qué es más poderoso. La Torá, que era el pacto de Dios con Israel para guiarles en el desierto, para que conocieran la buena voluntad de Dios y en torno a las circunstancias específicas donde el pueblo necesitaba una ley civil, una ley criminal o penal, necesitaba una organización como pueblo, un culto basado en el sacrificio que era una sombra de lo que vendría, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sería Jesús. O ¿qué pesa más, esa ley de Moisés o Dios hecho hombre viniendo a nosotros a salvarnos, que enseñó de su boca a sus apóstoles y nos dejó el Nuevo Testamento, que es el testimonio apostólico por excelencia? He encontrado que algunas personas en raíces hebreas piensan equivocadamente que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y que lo que tenemos son traducciones, pero no es así. No tenemos ni un solo manuscrito en hebreo del primer siglo de ningún libro del Nuevo Testamento porque no fueron escritos en hebreo. Hay algún testimonio sobre que quizá Mateo escribió, es una especulación en hebreo, pero ciertamente por análisis textuales del texto de Mateo y sabiendo que Marcos fue el primer evangelio, no, por lo menos el evangelio de Mateo que tenemos ahora no fue el primer escrito y no fue escrito definitivamente en hebreo. Todos las copias, los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento son escritos en griego, el idioma del mundo, porque Dios está interesado en que la salvación del Hijo de Dios hecho hombre que vino a salvarnos, sea conocida por las naciones de la tierra. Y el idioma, el vehículo, el idioma es un vehículo que Dios utiliza para comunicar su verdad. Dios no habla hebreo en el cielo. El hebreo se muestra cómo fue formado en la evolución de un idioma, porque los idiomas cambian a través de los siglos, y no es un idioma que existe desde el principio. Es un idioma semítico, principalmente entre el siglo XII al X antes de Cristo, o sea que Dios en la eternidad no hablaba hebreo, pero Dios utilizó el hebreo como un vehículo para comunicar su verdad al pueblo de Israel, porque era el idioma que hablaban. Pero Dios, cuando vino en Jesús a salvarnos, utilizó el idioma que el mundo entero hablaba, que era el griego. Y por cierto, se hablaba bastante el griego en Palestina entre los judíos. Existen documentos antiguos que muestran que estaba muy compenetrada la cultura helenística entre los judíos, porque eran una provincia que estaba sometida a Roma y el idioma internacional que era utilizado era el griego, era el imperio anterior al imperio romano. Entonces hay versículos, ya vimos esto, que muestran un retorno de Israel, pero iba a terminar la idea que les iba a decir de que Dios en el Nuevo Testamento le llama a Jesús Jesús, no le dice Yeshua, le llama Jesús en cada manuscrito. Y esto es algo que sucede 986 veces y ni una sola vez el Nuevo Testamento inspirado por Dios le llama a Jesús Yeshua. Así que el asunto es de que, aunque no hay nada de malo en decir Yeshua, es que cuando Raíces Hebreas llega y hace un asunto de esto y dice, le hemos llamado mal, le hemos dicho el nombre equivocado, es como que están corrigiendo algo que está equivocado. Y lo que están haciendo realmente es diciéndole a Dios, Dios, tú te equivocaste, Dios, porque tú inspiraste la revelación de Yeshua, el Mesías, que es salvador de Israel, de las ovejas perdidas de Israel y de las naciones prosélitas. Pero, Señor, tú te equivocaste, deberías haber revelado tu palabra en hebreo.
Y cuando leen el Nuevo Testamento, meten palabras. El Nuevo Testamento dice Theos, Dios, ellos dicen Len Elohim. Pablo en sus cartas se presenta como Paulos. O sea, ya está grandecito Pablo para saber cómo él se quiere presentar a las iglesias, y él se presenta como Paulos. Pero llegan los de raíces hebreas y dicen Rav Shaul, el rabino Shaul. Oye, ¿por qué corriges al autor en cómo él se quiere presentar? Entonces, bueno, esto es un asunto secundario, pero vamos a seguir viendo. En Mateo 15:24, Jesús dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquí ven, raíces hebreas, ven, ya ves, estaban perdidas. Aquí te suenan las campanitas, perdidas. Las tribus de Israel estaban perdidas y a ellas fue enviada Jesús. Y Lucas 19:10 dice, Jesús vino a buscar, dice Lucas 19:10, dice que Jesús dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y otra vez suenan las campanitas y dice, perdido, perdido. Él viene a buscar a las tribus perdidas de Israel. Y vamos a ver esos pasajes en el siguiente video en detalle. Y vas a ver que para nada está hablando de las tribus de Asiria perdidas en el mundo, que ahorita están recobrando su identidad. Vas a verlo a la luz de su contexto, te lo voy a comprobar, te lo voy a mostrar. Y si tú estás viendo esto de raíces hebreas, te pido en el nombre del Señor que por amor a la verdad veas esta serie, porque te va a ayudar a tener otra perspectiva y poder analizarlo, porque yo no te estoy ni manipulando, ni controlando, ni mintiendo. Tú tienes que verlo a la luz de la palabra de Dios y considerar cosas que te voy a compartir en cuanto a las escrituras, de cómo te han engañado, te han dicho cosas que el texto no dice. Efesios 2:12 dice, ustedes, dice Pablo a los Efesios, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Dicen, ya ves, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, ahora somos Israel. Bueno, este pasaje de Efesios no está hablando de que ahora nosotros somos el pueblo étnico de Israel, pero eso lo voy a explicar en el siguiente video, porque hoy solamente vamos a cubrir sobre todo Jeremías y Ezequiel. Y Romanos 11:17 dice, Pablo habla a los creyentes en Roma y les dice que ellos son como un olivo silvestre que fue injertado en el olivo, y estaba hablando del pueblo de Israel. Entonces dice, siendo de olivo silvestre, ha sido injertado entre las otras ramas. Y como el contexto es hablar de Israel y que participamos de la savia rica del olivo, dicen, ya ves, aquí dice que nosotros fuimos injertados nuevamente en Israel, entonces somos israelitas. Y también toman Gálatas 3:29, por ejemplo, si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Nada más que la otra parte dice herederos según la promesa. Y el argumento en la carta de Gálatas, el apóstol Pablo está contrarrestando el peligro precisamente de lo que está sucediendo, parcialmente de lo que está sucediendo en raíces hebreas. Porque muchos de raíces hebreas dicen, nosotros no decimos que tienes que guardar la Torá para poder ser salvo, porque para ser justificado solo es en la muerte del Mesías. Sí, pero en la práctica hay una expectativa de que si somos hijos de Dios, realmente vamos a guardar sus mandamientos, no transgredir la ley, entonces hay que circuncidarse, cosa que Hechos capítulo 15 dejó bien claro que los gentiles, eso es otro problema, porque vamos a aclarar qué significa un gentil, y para raíces hebreas los cristianos no deberían llamarse gentiles, porque para ellos un gentil es un pagano. Pero en la Biblia sí se habla ahorita vamos a ver esta explicación en un momento más. Pero bueno, cuando vemos todos estos textos y por ejemplo llegamos a Apocalipsis 21:12, que baja la nueva Jerusalén del cielo, lista el pueblo de Dios para recibir, para estar con el Señor para siempre. Dice que en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces dicen, ya lo ves, hasta en la Nueva Jerusalén hay 3 puertas en cada lado, es como un cuadrado, en cada lado de la Nueva Jerusalén hay 3 puertas de las tribus de Israel. Como Jesús vino a buscar a las tribus perdidas de Israel, nosotros vamos a entrar por alguna de esas puertas, porque Dios está ahorita levantando a través del silbido de su espíritu, llamándonos para regresar y reconocer nuestra verdadera identidad, que es Israel.
Aclaro a aquellos que nos están escuchando que no son parte de este movimiento, que yo estoy convencido que a la luz de las Escrituras y a la luz de la historia de la iglesia, este es un movimiento que erra, y te pido por favor que si eres de raíces hebreas, te quedes y escuches esta enseñanza, porque va a ser de bendición, y muy probablemente el Padre en su gracia está trayendo este estudio para ti, para que consideres, para que veas a la luz de las Escrituras. Entonces, Raíces Hebreas concluye: somos la restauración profética de Israel, debemos asumir nuestra identidad israelita en el pacto de Dios con Israel, bajo su Torá, bajo su instrucción, su guía, su ley. Una pregunta clave que tenemos que hacernos, aquí la ven en pantalla, es una pregunta muy importante. Si tú eres de Raíces Hebreas, quisiera hacerte esa pregunta. Y claro que me vas a mostrar un montón de pasajes que hoy voy a explicar, una parte de ellos y otra en el siguiente video. Espero que en el siguiente video cubra todo, pero voy a seguir haciendo videos periódicos de este tema, porque es un tema cercano a mi corazón, porque me importa la gente, porque me da tristeza cuando la gente es engañada. ¿Dónde dice la Biblia que los creyentes en Yeshua, que no son judíos, y cuando digo judíos, es que cada palabra tiene un lenguaje diferente, porque para Raíces Hebreas los gentiles cristianos no existen, porque gentil es un pagano. Pero vamos a ver nosotros en qué sentido se utiliza esa palabra en un momento más. Y también cuando hablamos de ser judíos, los de Raíces Hebreas dicen: no, es que la casa de Judá es una cosa, la casa de Israel es otra. Pero como vimos en el video pasado de dónde están las tribus perdidas de Israel, una gran parte de Israel estaba en en la misma casa de Judá. Pero bueno, cuando la Biblia habla de los judíos, generalmente no se está refiriendo solo a la tribu de Judá. En la mayoría de sus partes en el Nuevo Testamento se está refiriendo a todo Israel, porque eran habitantes de la región de la provincia romana de Judea, judíos, y los que habitaban la provincia romana de Judea no eran solo de la tribu de Judá. Pero bueno, ¿dónde dice la Biblia que los creyentes en Yeshua, que no son judíos, son israelitas esparcidos entre las naciones, que perdieron su identidad desde el exilio de Asiria y que olvidaron su identidad y que ahora están recobrando esa identidad? ¿Dónde dice eso el Nuevo Testamento? ¿Sabes en dónde lo dice? En ningún lado. En ningún lado el Nuevo Testamento dice que los creyentes en Yeshua son israelitas esparcidos entre las naciones desde el exilio de Asiria que olvidaron su identidad. En ningún lado. Y ahí es donde tú te tienes que pensar: ¿cómo que en ningún lado, si es algo que yo he visto claramente que dice que serían esparcidos entre las naciones, que Dios los juntaría nuevamente, que Yeshua dijo que él no vino, que él vino solamente a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Es que ya han sido versículos que te han dado con un montón de enseñanza y contenido colgados a esos versículos. Entonces tú ya piensas en esos versículos y crees que eso dicen. Pero voy a mostrarte el contexto a la luz de lo que realmente dice el pasaje en su contexto. Entonces, la razón por la que Raíces Hebreas cree esto es porque es una conjetura. Una conjetura es una opinión formada a partir de datos incompletos o datos que se suponen, que ellos creen o piensan que son así, viendo conexiones entre pasajes y palabras donde no las hay, ¿sí? Como las ovejas perdidas de la casa de Israel, vamos a ver que nada tiene que ver con las tribus perdidas, esa palabra, las ovejas perdidas, ¿sí? Isaías 53, hablando al pueblo de Israel, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos perdemos, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y utiliza la imagen de común en el tiempo de la Escritura, en el tiempo de la Biblia, de la ganadería, de las ovejas, donde las ovejas se perdían y se metían en problemas y el pastor iba a salvarlas y a sanarlas. Pero eso no tiene nada que ver con una suposición de que las tribus de Israel están perdidas, porque no hay ningún pasaje del Antiguo Testamento que diga que las tribus de Israel se perdieron. Y eso lo puedes ver en el otro estudio que hice. Es una conjetura equivocada. Y si amas a Yeshua, te pido por favor
que veas este tipo de videos. Por amor al Señor, velos, porque son hechos con amor y dependencia del Señor. Mira, este es un ejemplo. Supongamos que hay pasajes bíblicos. Yo aquí tengo un avioncito hecho de Lego que tiene sus alas y es un avión hecho de Lego, y los cuadritos de los Legos para construir y armar, supongamos que eso representa pasajes bíblicos. Y tenemos una caja así llena de Legos, llena de diferentes tamaños y supongamos que cada uno de esos son pasajes bíblicos. Ahí veo que fuimos injertados en el olivo y Romanos 11:17. Ahí veo Efesios 2:12 que dice que estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa. Mira, ahí veo en Ezequiel que Dios los juntaría de entre las naciones. Ahí veo en Ezequiel 37 el valle de los huesos secos. Y entonces lo que agarran es que todos esos pasajes los comienzan a conectar y es como si armas una casa. Imagínate que hay un juego de Lego que se arma una casa, pero que no es esta casa que te estoy mostrando aquí. Y esta casa, como ves, se acaban las piezas del juego y dices, ay, pero la casa me quedó a medias, faltan piezas. Y no es que faltan piezas, sino que era otro modelo el que se iba a armar y a alguien se le ocurrió a este modelo y algunas piezas encajaron y te fascinaste y dijiste, es que sí, eso es lo que yo veo. Y eso pasa con Raíces Hebreas. Saca de contexto o saca de su tiempo histórico algunos pasajes bíblicos y empieza a armar todo un rompecabezas diciendo que Dios está ahora cumpliendo un plan profético para nuestros tiempos, pero en realidad hay partes de las piezas que no encajan. Es como si yo agarrara los bloques de este avioncito, por ejemplo, y comienzo a armar una casa con los bloques, pero de repente digo, y bueno, ¿y qué hago con las alas? Si esto parece más de un avión. Y así cuando uno observa los pasajes bíblicos, hay cosas en Raíces Hebreas que no encajan definitivamente. Y por eso es que es un movimiento reciente, surgido apenas en 1990, ausente de la historia del pueblo de Dios por 19 siglos. O sea, ponte a pensar, pero es que ellos lo ven como un movimiento de restauración, donde Dios está sacando al cristianismo de un Jesús greco-romano, de la influencia del catolicismo de Roma, y está purificando, volviendo a las raíces hebreas de la fe. Yo no tengo ningún problema en estudiar el contexto judío de Jesús, las raíces hebreas de nuestra fe, porque claro, Dios se reveló al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel vino el pacto que Dios hizo con Israel, donde nos es dada la ley de Dios, los profetas, los escritos. No tengo ningún problema en descubrir el uso de una palabra, el significado de una palabra en hebreo. El asunto es cuando tergiversamos el mensaje que fue claramente definido entre los apóstoles, que los gentiles podían ser salvos en Jesús, herederos de las promesas de Israel, de las promesas de salvación, y que podían recibir al Espíritu de Dios y ser salvos y justificados en el Mesías, y que no necesitaban estar sometidos a toda la identidad étnica del pacto que Dios hizo con Israel. Y eso queda más que claro en el libro de los Hechos, en la carta de los Gálatas, en segunda de Corintios, en la carta a los Romanos, en todo el Nuevo Testamento, hasta en los Evangelios. De hecho, para Raíces Hebreas, la ley, estar bajo la Torá, ellos le llaman pacto renovado, y para ellos la Torá es un documento supremo. Para nosotros es un documento inspirado por Dios, que contiene la verdad de Dios y que fue dado bajo ciertas circunstancias y con un propósito, y que anticipaba la venida de nuestro Mesías. Por eso Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlos, en Mateo 5:17-19, que es precisamente lo que Jesús hizo. Y por eso en Mateo constantemente dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Jesús vino no pasaría ni una tilde ni una iota de la ley hasta que todo se cumpliera proféticamente. No habla de cumplir observancia legal de la ley, sino habla de cumplir proféticamente lo que la Torá anticipaba del Mesías y de su salvación. Bueno, y de las promesas hechas a Abraham. Entonces hay cosas que no encajan en Raíces Hebreas. Este es un tema vasto, es un tema complejo, y
¿qué más quisiera que hacerte un video de 5 minutos y explicártelo todo? No puedo. Si te interesa el tema, lo vas a ver. Va a ser un tema que es largo, pero es necesario porque este movimiento está arrasando, confundiendo a muchas personas. Estoy convencido que no es verdad a la luz del contexto bíblico de cada uno de sus pasajes y del mensaje del Nuevo Testamento y de la forma en que Dios se reveló y cómo este movimiento empieza a insertar el hebreo que el mismo Nuevo Testamento inspirado por Dios no insertó. Y empieza a enfatizar cosas que el mismo Nuevo Testamento no enfatiza. Nadie solo por leer el Nuevo Testamento se vuelve de raíces hebreas. Se vuelven de raíces hebreas porque alguien les habló, porque fueron a un estudio bíblico o porque consumieron video tras video, horas y horas de estudio dentro del movimiento de raíces hebreas y se convencen, pero no por una simple lectura de la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo. Bueno, los fundadores de Raíces Hebreas construyeron una teología entera basada en una suposición que, como lo voy a demostrar en este y otros videos, y ya he compartido algunos videos en el pasado, una suposición que es falsa. Y este video se los recomiendo, está en el playlist de mi canal, lo pueden checar, de Carlos Andrés Muro, de Tu Iglesia Vida, puedes checarlo bajo el playlist de Raíces Hebreas y ahí lo vas a encontrar. Se llama ¿Dónde están las tribus perdidas de Israel? Es un video muy útil y básicamente este video te voy a dar este video de 1 hora y media, te lo voy a simplificar en 1 minuto. En los récords históricos de Asiria, Tiglat-Pileser, que impone tributos sobre el rey de Israel, Peca, se lleva 13.520 cautivos de Israel. Y luego, en el año 722, ya viene la destrucción del reino de Israel y Sargón II, que se adjudica esa destrucción, dice que 27.290 personas fueron llevadas cautivas de Israel a Asiria y a los lugares donde él los colocó. Y estos, cuando los sumas en los récords asirios, son 40.810 exiliados. Esto es lo mejor que tenemos y esto compagina con todo lo que sabemos de la historia antigua, de la historia y de la arqueología. Esto es totalmente compatible. Entonces, tenemos alrededor de 40.000 cautivos. O sea, aquí deberían estar de estos 40.000, según Raíces Hebreas, se mezclaron entre las naciones y de allí vienen los creyentes en Yeshua que vienen a Jesús, están redescubriendo supuestamente su identidad. Entonces, el reino de Israel en el 722, los mejores, la gente profesional que conoce las civilizaciones del mundo antiguo, que ve los récords de la antigüedad, los récords de conteo de países, de análisis de las viviendas en diferentes lugares arqueológicos, llegan a la conclusión bastante certera que el reino de Israel tenía una población de entre 220 a 350.000, máximo 350.000 habitantes. Lo más seguro es que es el número de 220.000 habitantes que había en el reino de Israel en el norte con todas las tribus. 100.000 de ellos permanecieron en Israel y lo vimos en el video pasado a la luz de la misma Biblia, que constantemente se mencionan la población de Israel como activa, y 40.000 fueron exiliados a Asiria y 80.000 huyeron a Judá. Entonces, muchos de los judíos actuales están compuestos de personas de las tribus de Israel. El reino de Judá creció de 40.000 personas en esta época del siglo VIII antes de Cristo. El reino de Judá tenía alrededor de 40.000 habitantes y se triplicaron a ser 120.000, o sea, crecieron 3 veces más. Significa que en Judá, en la casa de Judá, había 40.000 judíos y 2 veces más, 80.000, o sea, si lo dividiéramos en 3, 2/3 partes de los judíos eran de las tribus de Israel, de las tribus del norte. No estaban perdidas, estaban en Judea y también estaban en Israel, en el territorio de Israel o de Efraín, pero allí es donde
el rey asirio hizo de Israel una provincia siria que pagaba tributo, y el reino político de Israel fue destruido, pero las tribus de Israel no se perdieron, no fueron destruidas, solamente 20% de la población fue llevada al cautiverio. Entonces, esto es lo más acertado en base a lo que he estudiado, a lo que he visto de toda la evidencia histórica que tenemos de la antigüedad. Este hombre, Jim Staley, un pastor, fue responsable a través de sus videos. Sus videos no fueron tan vistos en inglés, pero alguien los tradujo en español y llegaron a millones de cristianos en Latinoamérica. Y mucha gente entró en este movimiento por sus videos entre el año 2010 al 2020. Y empezaron a pensar que quizá ellos que las tribus de Israel nunca regresaron y que tenemos una identidad donde estamos confundidos y necesitamos regresar a nuestra identidad como Israel. Y varias de las explicaciones que voy a dar a la luz del contexto de los profetas hoy van a aclarar algunas de estas falsas enseñanzas de este hombre. Es curioso que en inglés se llama Passion for Truth, pasión por la verdad. Pero Jim Staley, y perdón que lo mencione porque yo sé que no tiene nada que ver que una persona falle con si es verdad o no lo que la persona dice. Hay una falacia en la lógica que se dice ad hominem, que atacan a la persona y con eso quieren atacar el argumento. Pero en este caso es curioso y es irónico que una persona que fue muy instrumental en que muchos cristianos en Latinoamérica se confundieran y se metieran en este movimiento que está reviviendo un poco la herejía de Gálatas, que fue condenada en las Escrituras, que parece que el Concilio de Jerusalén en el año 49 de Hechos 15 está pintado en la Biblia. Pero Jim Staley se declaró culpable de engañar y estafar a 16 inversionistas ancianos por muchísimo dinero. Por lo menos eran $500,000 la estafa que él hizo para ganar ventaja personal, y él se declaró culpable. Lo agarraron con las manos en la masa, con la evidencia del fraude que él había hecho, y me parece que estuvo en prisión 5 años, estuvo en prisión. Entonces es irónico que alguien que tiene un ministerio que se llama Pasión por la Verdad termina siendo una persona que no dice la verdad, una persona que no puedes confiar. Y lo más triste es pensar que hay probablemente decenas de miles de cristianos que los videos de este hombre fueron el catalizador que les guió a la falsa doctrina de lo que hoy enseña Raíces Hebreas. Bueno, vamos a ver algunos de los argumentos errados y sus versículos. Si quieres, déjame tus comentarios aquí en el video. ¿Qué te está pareciendo? Espero que esté siendo de mucha bendición. Este es un tema complejo porque es analizar un montón de pasajes. Tendríamos que irnos verso por verso. Y bueno, voy a avanzar hasta donde el tiempo me lo permita. Este video lo estoy haciendo con mucho esfuerzo porque estoy haciendo estudios del seminario y otras responsabilidades que tengo, pero ya se los debía y algunos de ustedes me escribieron y me dijeron qué pasó con el siguiente video. Bueno, aquí lo estoy haciendo con mucho amor para ustedes. Bueno, la casa de Israel, dice este movimiento, que se convirtió en otras naciones, perdió su identidad y se volvieron gentiles. La Biblia nunca nos dice que las tribus de Israel se volvieron gentiles, que fueron arrojados en las naciones en el cautiverio. No significa que se volvieran gentiles en el sentido de no ser étnicamente el pueblo de Israel. En ningún lado dice la Biblia que Israel se convirtió en otras naciones gentiles. Un argumento falso que dicen se convertirían en otros países. Y vamos a ver algunos argumentos ahora sí. Génesis 35:10 dice, hay un encuentro de Dios con Jacob. Jacob es importante, Jacob dicen en hebreo, Jacob es importante porque Dios se encuentra con él y le cambia su nombre de ser Jacob, el suplantador, el tramposo que le robó la primogenitura a Esaú. Vemos en Génesis 35:10 al 11 que Dios le dice, no te llamarás más Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios y con los hombres, porque el Señor luchó con un ser divino
Y Dios, en ese encuentro que le causó dolor en su cadera, que su nombre se le cambió. Y dice, sino Israel, una nación, y dice, y le dice esto Dios: una nación y conjunto de naciones y reyes vendrán de ti. Entonces Raíces Hebreas se va hasta Génesis y dice, ajá, todo era un plan profético de Dios que 2730 años después está cumpliendo en nuestros tiempos, llamándonos con su soplo. Si escuchamos la voz del Ruach HaKodesh, tenemos que, si te sientes que hay algo más, y eso es bien peligroso, basarse en sentimientos, dice, es que Dios te está llamando. Y en este caso, dice Dios que una nación y conjunto de naciones y reyes vendrán de ti. Y entonces aquí lo ven, aquí está la profecía, que se convertirían en otras naciones, porque dice que será conjunto de naciones. A ver, espérate. Vamos a ir con más calma, ¿sí? Esta palabra conjunto es la palabra kahal, es la palabra que en hebreo podría traducir la palabra griega eclesía, iglesia, es la congregación, la asamblea. Entonces le dices una nación y asamblea de naciones. Pero hay que ir al hebreo porque el hebreo, la palabra nación no siempre significa nación como naciones de la tierra. La palabra nación significa también pueblos, significa gentes. Entonces puede estar diciendo aquí Dios, una nación, o sea, un pueblo. Tú serás un pueblo, claro, Israel. Tus hijos, las 12 tribus de Israel serán una nación, la nación de Israel, una nación, un pueblo, claro. El pueblo de Israel, el pueblo, ahora lo conocemos como el pueblo judío, pero se utiliza, eso es algo que hay que corregir a los de raíces hebreas de nuestro tiempo, porque ellos son muy enfáticos en decir no son judíos, judío no es lo mismo que israelita. Bueno, el asunto es que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los judíos, son aquellos de la provincia romana de Judea. Y como ya vimos, en el siglo VIII a.C., de los 120,000 habitantes de Judea, judíos, 40,000 eran de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, y los otros 80,000 eran de todas las otras tribus de Israel, y la gente en Israel permaneció en su territorio. Pero bueno, dice aquí, una nación y conjunto o asamblea de pueblos, dice, vendrán de ti y reyes vendrán de ti. Vamos a analizarlo. Entonces Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Está hablando de Israel. Jacob o Israel sería una nación, el pueblo de Israel. Y asamblea de pueblos, claro. Hubo 13 tribus, 12 y los levitas que no tenían su territorio y que estaban esparcidos entre todo el territorio de Israel y de Judá, los levitas. Entonces dice que, eran 13 tribus con una identidad específica, tribal, eran pueblos unidos. Acuérdense que cuando el hermano de Jacobo se convirtió en una nación, Esaú se convirtió en los edomitas. El sobrino de Abraham, por ejemplo, Lot, que sus hijas cometen algo inmoral para no quedarse sin tener hijos, de ahí nacen los amonitas y los moabitas. Y en el caso que son pueblos distintos con su identidad tribal, única y étnica. Y en este caso, las tribus de Israel son también pueblos. Entonces fíjate lo que dice, una nación, o sea, Israel, y asamblea de pueblos, claro, las 12 tribus de Israel. Y reyes vendrán de ti, claro, todos los reyes del reino de Judá y todos los reyes de Israel. Así que no necesariamente la interpretación de raíces hebreas es verdadera, que vayan aquí y vean una profecía y digan, es que los israelitas, porque serían llevados cautivos a Siria, se convertirían en otras naciones. No, la Biblia en ningún lugar dice que Israel se convertiría en otras naciones. En esta profecía le dice Dios que sería una nación y asamblea de pueblos o de gentes. Y eso es lo que pasa precisamente. Israel era una nación compuesta de una asamblea de 12 tribus distintas. Y de ellas surgieron todos los reyes del reino de la casa de Efraín o de Israel y todos los reyes de la casa de Judá. Vinieron reyes, tal como Dios se lo dijo a Jacob, sucedió.
pero no necesariamente la historia que te han contado en Raíces Hebreas. Muy bien. Hay otro pasaje que es utilizado de la misma manera que se encuentra en Génesis 48:19. Dice que José fue a visitar a Jacob con sus 2 hijos y dice que José fue y le llevó a sus 2 hijos, que eran Efraín y Manasés, a su papá. Y Manasés era el primogénito, Efraín era su segundo hijo. Y Jacob cambia la bendición con sus manos y pone como si fuera el primogénito, pone a Efraín, que era el más chico, Manasés era el primogénito. Y dice, y se enoja, se molesta José, pero Jacob dice que lo hecho está, y él lo que dice es que su hermano menor, Efraín, el hermano menor que Manasés, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, como en la Biblia se utiliza el nombre de la tribu de Israel para representar a todo el reino de Israel o todas las tribus del norte que estaba dividido Israel en reino del norte y del sur, entonces se usa el nombre Efraín para hablar de todo el reino del norte. Entonces dicen aquí, ok, su descendencia formará multitud de naciones. Como fueron llevadas cautivos a Siria, se mezclaron entre las naciones, y de allí vienen los aztecas y vienen los diferentes pueblos que poblaron Latinoamérica, los indígenas nativos que eran descendientes de ellos, de Israel, se mezclaron entre las naciones, y ahora nosotros estamos volviendo a nuestra identidad. Somos israelitas. Dios está cumpliendo una profecía y vino a buscarnos porque somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te fijas cómo conectan las cosas? Bueno, en este pasaje es una bendición profética de Jacob sobre sus nietos. Y lo único que dice es que Efraín será más grande que Manasés. Aunque interesante, porque Manasés también estaba entre las tribus de Israel, pero bueno, su descendencia formará multitud de naciones. ¿Qué hacemos con esto? Su descendencia formará multitud de naciones. Bueno, es una bendición profética. En hebreo, la palabra multitud de naciones es en hebreo melo hagoyim. La palabra goy en hebreo significa gente, pueblo o nación. Goy es gente, pueblo, nación. Goyim, el im, es el plural, como en español la S. Por ejemplo, nación, naciones. Pueblo, pueblos, ¿verdad? La im en hebreo es plural. Entonces, Goyim es naciones, pero también es gentes, también es pueblos. Y melo significa... los traductores de la Biblia muchas veces ponen multitud de naciones, pero melo significa algo que llena, que lo llena, que llena algo que llena algo. Entonces puede ser plenitud, se traduce como plenitud. Entonces, melo hagoyim significa algo que es plenitud de gentes, plenitud de pueblos, multitud de naciones. O sea, son traducciones correctas, depende de lo que se quiera decir, del contexto. Entonces, Efraín en la Biblia representa todo Israel. Esto es interesante, esto es algo que vemos en el profeta Oseas, es con consistencia. Se le llama a todas las tribus de Israel, se le llama por el nombre de una sola de las tribus, que es Efraín. La casa real de los reyes del norte estaba en Samaria. Allí es donde los reyes asirios llegaron a destruir, a conquistar, estaba en Samaria. Y los primeros centros religiosos israelitas, como Siquem y Silo, estaban allí en Samaria. Entonces, en esa región, en esa región del reino del norte, cerca de Samaria. Efraín fue la tribu principal y se convirtió en sinónimo de todo el reino. Entonces, bíblicamente e históricamente, algo bien importante que tomemos en cuenta: la tribu de Efraín nunca se convirtió en multitud de naciones en la Biblia ni en la historia, pero sí se convirtió en plenitud de gentes, en mucha gente. Fue una tribu bendecida, numerosa, una tribu que tenía liderazgo entre las tribus del reino del norte. Era la tribu que representaba a todas las tribus del norte. Entonces, cuando dice Jacob en la bendición que da sobre su nieto
Efraín, teniendo a un lado al primogénito Manasés que pone en segundo lugar, le dice su descendencia formará, y muchas de nuestras Biblias dice multitud de naciones. Y ahí es donde agarra raíces hebreas y dice, aquí estaba escrito, es profético, Melo Hagoyim, se irían entre las naciones de la tierra, y ahora estamos volviendo a nuestra identidad israelita porque nosotros somos descendientes que nos convertimos en gentiles de otras naciones cuando originalmente éramos Israel, que en el libro de Oseas lo amo le llamaré no pueblo mío, no mi pueblo, y a donde se les dijo no pueblo mío serán llamados pueblo mío, hijos del Dios viviente. Dios está despertando a Israel entre las naciones. Bueno, este no es un pasaje profético de nada de esa historia que han ellos especulado o que raíces hebreas te han dicho equivocadamente, porque tristemente en raíces hebreas no existe ningún erudito con un PhD. Yo sé que el conocimiento envanece y el amor edifica, y que más importante para Dios, de la boca de los niños y de los que se alimentan de pecho has perfeccionado la alabanza. Sé que Dios busca gente sincera, pero no podemos ignorar que hay hombres de Dios sinceros y humildes que han dedicado su vida entera a estudiar las Escrituras en profundidad, el Antiguo, el Nuevo Testamento, con los idiomas originales, y no hay ni uno solo en todo el movimiento de raíces hebreas que tenga un PhD en Antiguo Testamento, en Nuevo Testamento, en teología, que pueda decir, lo que dice Raíces Hebreas es cierto a la luz de la historia, a la luz de mi experiencia estudiando las Escrituras, es algo que está allí en las Escrituras. No, es una interpretación nueva a base de gente novata, de gente que desconoce las Escrituras y se profundizan mucho y creen que llegan a conocer mucho las Escrituras, pero lo que no conocen de las Escrituras es el contexto histórico y el aprender a hacer un estudio sistemático de la Biblia, donde ven con consistencia su mensaje, que compagina con el mensaje que ellos crearon, con el marco teológico impuesto sobre la Biblia, que se sacaron de la manga apenas en la década pasada, prácticamente, en las 2 décadas pasadas. Bueno, cuando dice su descendencia formará multitud de naciones, puede ser plenitud de gentes o de pueblos, como las tribus del norte. Quiero recordarte que mis videos son videos siempre detallados, donde te muestro la escritura, y son tardados. Entonces, cuando veas un video, prepárate para buscar el tiempo adecuado, para verlo con tiempo. Si te tienes que parar en un momento dado, ponle pausa, pero regresa. Acuérdate en qué minuto te quedaste, para que puedas volver a agarrar el hilo y verlo todo, porque todo es importante. Espero que esté siendo, hermanos, de mucha bendición. Es mi oración que Dios use esta enseñanza para que ayude a muchos a salir del error, que ayude a muchos que están a punto de caer en el error a no caer, que les ayude a ver que Jesús es suficiente, que su revelación está completa, y su revelación fue en el nuevo pacto que hizo a través del Mesías, es suficiente. Bueno, veremos al profeta Oseas en otro video, porque es un libro sumamente importante dentro de Raíces Hebreas, sumamente importante. Antes de hacer este video, bueno, este video lo iba a hacer la semana pasada, pero no he tenido tiempo de sentarme a grabarlo, pero la semana pasada leí todos los 14 capítulos de Oseas nuevamente, que ya los he leído varias veces, y voy a hacer un video especial y puse un montón de anotaciones que les quiero compartir después. Pero quiero, antes de entrar a Ezequiel y a Jeremías, cómo se nos ha ido el tiempo, de verdad. En Romanos 9:24 dice, nosotros a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Pablo está hablando de que Dios, a los que son salvos, en Romanos 9, nos ha llamado para ser salvos, no solo de entre los judíos. Cuando Pablo habla no solo de entre los judíos, está refiriéndose no solo a la tribu de Judá, no solo de entre los israelitas, es lo que está diciendo Pablo, de los habitantes de la provincia de Judea, los que tienen su identidad étnica de Israel. Cuando Pablo y el Nuevo Testamento usa la palabra judíos,
no es solamente, es de una manera amplia, ¿no? Así como cuando en el Antiguo Testamento se utilizaba Efraín para hablar de todas las tribus de Israel, cuando el Nuevo Testamento utiliza la palabra los judíos, está refiriéndose a todo Israel. Dicen, nos llamó no solo de entre los que son israelitas, sino también de entre los gentiles. Pero bueno, aquí cuando Raíces Hebreas lee este tipo de pasaje, él cree, no nos llamó solo de la tribu de Judá y piensa, sino, también de entre las tribus de Israel perdidas por el mundo. Pero aquí Pablo nunca dice eso, ¿verdad? Es una suposición que ellos le meten que no existe en el texto. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. El libro de Oseas es un libro donde Dios manda a Oseas a casarse con una mujer adúltera. Esta mujer le es infiel, se va tras sus amantes, y aunque Oseas era su esposo y su proveedor, la vida de Oseas sirve como una señal profética de la historia de Dios con Israel, que a pesar de Dios ser como un esposo para Israel, que les amó, los cuidó, los rescató de Egipto, ellos se han buscado baales, dioses que no son dioses, y termina su esposa prácticamente vendida como en la prostitución. Y Oseas va y la busca de nuevo, la compra, la quiere rescatar. Y eso quiere hacer Dios con Israel. Y una tiene una hija que se llama Lo-Ami, y proféticamente dice, no mi pueblo, o sea, no es mi hija. Y eso sirve como una figura de decir, ustedes ya no son mi pueblo, porque se han ido a los ídolos. Entonces ahí Raíces Hebreas dice, ya ves, no mi pueblo, porque se perdieron entre las naciones y dejaron de ser israelitas. No. El libro de Oseas no está hablando de eso, para nada, ¿eh? Les está llamando a regresar a Dios, y están en las mismas montañas de Efraín, están en la misma tierra, no es que están exiliados, y Dios les llama a volverse a su Dios. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el libro de Oseas. Y sí habla de recogerles de las naciones, porque fueron llevados cautivos a Siria el 20% de la población, pero el 80% de la población se quedó allí o fueron al reino de Judá. Pero bueno, dice, como también dicen Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, serán llamados hijos del Dios viviente, citando a Oseas 1:10, ahí el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo utiliza este pasaje para recordar, así como en Oseas les dice que no eran su pueblo y serán llamados hijos del Dios viviente. Así, todo el que no está en Cristo no es pueblo de Dios, pero a través del Mesías, a través de su salvación, serán llamados hijos de Dios. Y Romanos 9:27 dice, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente o solo el remanente será salvo. Dios había prometido que si fueron, por ejemplo, 40,000 cautivos a Siria, y quizá algunos de ellos regresaron después del edicto de Ciro, puede ser que ese edicto, algunos de ellos que mantenían su identidad israelita regresaron, pero si un número súper pequeño se llegó a mezclar y ya se ha mezclado por generaciones con otros pueblos que no son judíos, que no son israelitas, pues obviamente ya no son, eso sí, no, ya se mezclaron. Es como les dije en mi examen genético que me hice, que salió que soy como 1% africano, pero no voy a decir que yo soy africano solo porque tengo un 1% de africano en mi sangre. ¿Por qué? Porque es como si mezclas, por ejemplo, agua con avena y dices, mira, ¿quieres? Te ofrezco tantita agua. No, pues eso no es agua, es avena. No, pero tiene agua. Pues sí, pero ya es avena. Dice la escritura de que solo un remanente sería salvo de la destrucción que vendría y del cautiverio y de la destrucción más que nada que vendría sobre la ciudad. Pero bueno, dice, los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia. Fíjense cómo Pablo sabe que hay gentiles y no necesariamente como paganos. Aquí está utilizando la palabra goyim o en hebreo, pero en este caso etnos en griego. Los etnos, los gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia que es por fe. Pero Israel, aquí está hablando de todo Israel, que iba tras, fíjate cómo diferencia a los gentiles de Israel, pero de acuerdo a Raíces Hebreas, los gentiles son Israel, que Dios está salvando de las naciones. Pero aquí está diferenciando entre los gentiles que han encontrado a Jesús
Ya no le debería llamar gentiles según Raíces Hebreas, debería decir las tribus de Israel que han encontrado al Mesías, pero no dice eso, dice los gentiles que han sido salvos en Jesús. No buscaban la justicia, pero la alcanzaron por medio de la fe en Jesús. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley de justicia. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por las obras. Bueno, en este pasaje de Romanos 9, Pablo cita a Oseas y bueno, donde dice, no mi pueblo, y serán llamado pueblo mío, hijos del Dios viviente. Pero ya vimos, ya les platiqué que Raíces Hebreas utiliza esto para decir que no eran pueblo porque se perdieron entre las naciones y cuando descubren su identidad serán llamados hijos del Dios viviente. Pero aquí Pablo en el contexto claramente diferencia entre los creyentes que han encontrado a Jesús, que eran gentiles, que eran de las naciones, no en el sentido de paganos, en el sentido de ser naciones de la tierra fuera de Israel. Encontraron la justicia en Jesús. Bueno, dice Raíces Hebreas que Israel sería llevado a las naciones. Cuando en el año 722 Asiria llevó cautivo 40,000 israelitas, claro, serían llevados entre las naciones. Cuando Nabucodonosor llega en Babilonia y conquista al reino de Judá y lleva una gran cantidad de personas cautivas que Dios había prometido que regresarían, claro que fueron llevados a Babilonia, claro que serían llevados a las naciones, pero no como una palabra profética de que Israel llegaría a las Américas y los aztecas eran hebreos que llegaron y se perdieron su identidad y muchos siglos después los que somos mexicanos estamos recobrando al venir a Jesús nuestro llamado como israelitas. Eso, perdónenme la palabra, no es una grosería donde yo soy, es un disparate, algo que no compagina, es lo que significa un disparate, algo que no encaja, y porque no, ni genéticamente, ni bíblicamente, ni históricamente. Ezequiel 36:19 dice el profeta Ezequiel, antes de ir a Jeremías, en realidad si fuéramos cronológicamente, debería haber ido primero a Jeremías, pero como estamos hablando de esta declaración de Raíces Hebreas, que Israel se convirtió en gentiles y que por eso ahora al volver al Mesías, a Yeshua, están volviendo al pacto de Dios con Israel, guardando todo lo que la Torá dice para ser étnicamente israelitas. Por eso estoy comenzando con Ezequiel, porque Ezequiel dice, en Ezequiel 36:19, los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Bueno, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel era un sacerdote que se preparaba para ser sacerdote en Jerusalén, en el templo, pero vino la cautividad y fue llevado cautivo a Babilonia. Estaba en el año más o menos 597 antes de la destrucción total de Babilonia sobre el reino de Judá, sobre la casa de Judá. En el año 597 fue llevado cautivo y estaba 5 años después de la cautividad, entonces estamos hablando del año 592 antes de Cristo. Estaba a orillas del río Quebar y estaba allí Ezequiel y tuvo una revelación de Dios y empieza a tener su llamado profético, pero él era un sacerdote. Por eso Ezequiel habla mucho de la presencia de Dios en el templo. Ezequiel al inicio habla de unas ruedas, muchos creen que es una declaración de los extraterrestres, los ovnis. Nada que ver. Lo que está hablando Ezequiel, está hablando de la gloria de Dios sobre querubines que estaba allá en Jerusalén, pero era una visión de que la gloria de Dios podía estar con los cautivos, aunque estaban hasta Babilonia, podía estar con ellos la gloria de Dios que moraba en el templo. Y él piensa mucho en el templo, habla de un templo maravilloso que será construido, porque él como profeta lo que le preocupa es eso, la presencia de Dios con su pueblo. Entonces dice, está él profetizando
ya durante el cautiverio, después viene la cautividad, la destrucción en el año 586. Ezequiel comenzó a profetizar desde un poco antes y estuvo profetizando. Y dice, los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Y luego serían recogidos de entre las naciones. Raíces Hebreas dice, esto es lo que está pasando ahora, 2700 años después, a través de nuestro movimiento que nadie va a parar porque el Padre está llamando con su silbido a la gente, y por eso la gente está saliendo de la idolatría, de las congregaciones cristianas que están cegados. La verdad es terrible lo que piensan de nosotros. Y lo piensan sinceramente porque los engañaron con este argumento y esta especulación. Bueno, Ezequiel 36:24 dice, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Otra versión dice, los traeré a su país. Aquí es una declaración de la gente en el cautiverio. ¿Dónde se encuentra Ezequiel? En Babilonia, es en las tierras del imperio babilónico. No se encuentra en Judea, en el reino del norte ni del sur. Está lejos de la tierra que Dios le dio a Israel. ¿Y qué está pasando? Bueno, el cautiverio babilónico, de los cuales una gran cantidad de ellos son israelitas. Por eso siempre Ezequiel se refiere, dile a Israel. Y las profecías no son a Judá, sino a Israel. Aunque el cautiverio es babilónico, que fue en Judá, las profecías siempre son a Israel. Israel estaba presente ahí en Judá. Y les dice, los tomaré de las naciones y los recogeré, porque estaban ahorita entre las naciones, estaban fuera de la tierra que Dios les había dado. Y dice, y los llevaré a su propia tierra. Fíjate cómo la profecía tiene que ver con un retorno del exilio, tal y como iba a suceder en este tiempo. Serían llevados a las naciones. Es un anacronismo, o sea, algo que se aplica fuera de tiempo y lugar, un error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no corresponde. Están situando la profecía para estos tiempos, pensando que Ezequiel estaba hablando de que los mexicanos, los peruanos, los ecuatorianos, y serían llevados a Perú, a Ecuador, a México, a Inglaterra, y Dios los recogería de entre todas las naciones con el llamado del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh, llamándoles a volver a Yeshua y a la Torá, y es un cumplimiento profético, cuando claramente Ezequiel está hablando en una profecía en un tiempo específico, bajo circunstancias que podemos leer en el texto y saber lo que está pasando, que nada tiene que ver con una profecía hasta hoy, que Dios está llamando a un ecuatoriano, un peruano, un mexicano, recobrando su identidad. Entonces, Raíces Hebreas lo ve como una profecía para hoy, pasando por alto el contexto del profeta Ezequiel. En el año 592 a.C. habla de traerles a su tierra de regreso después de ese exilio, y esto se comenzó a cumplir tal como lo había dicho por obra del Espíritu Santo Isaías, nombrando al rey Ciro de Persia, que les traería de regreso a la tierra. Ciro, cuando conquista Babilonia, este rey persa lo que hace es que permite a los judíos regresar a su tierra tal como Dios lo había anticipado, tal como Jeremías anunció que estarían 70 años en el cautiverio y serían traídos de las naciones de regreso, y tal como Esdras y Nehemías lo muestra. Raíces Hebreas pasa por alto absolutamente el contexto histórico de estos pasajes, la situación que vivía el autor y la audiencia a la que escribe, y también pasa por alto el contexto que cuando lees está diciendo que los regresará a su tierra. Si fuera un cumplimiento profético de nuestros tiempos, entonces toda la gente que ha caído en Raíces Hebreas debería estarse yendo a vivir a Israel ahorita mismo para cumplir esa profecía. Ezequiel 36, 26 al 28 dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Hermanos, de verdad oro. Este es un video largo, hecho con amor. Yo oro que Dios use esta enseñanza en la vida de algunos de ustedes que estás llegando a ver este video,
que te has empezado a empapar en las enseñanzas de raíces hebreas, pensaste que te estaban diciendo la verdad, que estabas recobrando tu identidad, que este es un plan profético del Padre, y oro que Dios descurra la venda que te están poniendo en los ojos y que puedas ver la verdad, que innecesariamente has caído en manos de un movimiento que apenas surgió hace 2 décadas y que no existía por 19 siglos y que te han engañado sin querer. Dice la Biblia, irán engañando y siendo engañados. Dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo, haré que anden en mis estatutos y que cumplan mis ordenanzas. Claro, Dios quería que Israel estuviera bajo su pacto que Dios les dio, que fueran obedientes a la Torá, por supuesto. Era la forma de vivir en santidad, de agradar a Dios, la revelación que Dios les dio a Israel. Dice, habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es una referencia al retorno del cautiverio en Babilonia y así como se promete, así sucedió. Habitarán en la tierra no aplica a los miles de cristianos que fueron engañados por este movimiento de raíces hebreas que no viven en Israel, porque la profecía implicaba regresar a Israel era una restauración territorial nacional, no solo descubrir tu identidad en el Mesías y empezar a guardar el Shabbat, las fiestas de Israel y volverte israelita en la forma de celebrar la adoración a Dios. En Ezequiel 14:6 dice, di a la casa de Israel. Qué interesante, porque Ezequiel está entre los cautivos de Judá en Babilonia y los que están con él vienen de ese cautiverio. Pero Dios no le dice di a Judá, sino di a la casa de Israel. Así dice el Señor, conviértanse y vuélvanse. Hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles. Recuerda que de los 120,000 que vivían en el reino de Judá en el siglo VIII antes de Cristo, 80,000 eran personas eran israelitas que habían emigrado de Israel y que habían llegado, eran inmigrantes en Judá. Bueno, en Ezequiel 37 hay una famosa historia donde Dios le muestra a Ezequiel un valle lleno de cadáveres, de huesos, lleno de huesos muertos, de muertos. En esta visión le muestra un valle de huesos secos y le dice, volverán a vivir, dice, tú lo sabes, Señor. Y Dios empieza a unir los huesos y a recubrirlos de carne y a darles vida. Y Ezequiel 37 es una visión profética de que Dios puede resucitar a su pueblo en el cautiverio en Babilonia, que volverán a tener vida aún en medio del exilio de su cautividad. Ezequiel 37:11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos que ves son el pueblo de Israel. Fíjate que no dice, refiriéndose a todo Judá y a Israel, son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque estaban en el cautiverio cuando escribe en Babilonia, cuando escribe y profetiza Ezequiel. Y en el verso 12 le dice, profetiza y adviérteles, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Fíjate que es una profecía de identidad nacional, donde estando en el cautiverio les dice, yo no he acabado mi obra con ustedes, van a regresar a la tierra, tal como sucedió con Esdras y Nehemías. Preciosos libros. Ve a tu Biblia y lee Esdras y Nehemías. Ve lo que sucedió. Y dice el verso 15 y 19, toma una vara y escribe en ella para Judá. Aquí habla de la casa de Judá y de la casa de Israel, porque eso era todo Israel que había sido dividido, aunque todos eran israelitas, pero porque todos eran el pueblo de Israel. Y en la tribu de Judá había muchas personas que habían sido inmigrantes de las tribus del norte. Pero aquí lo que Ezequiel quiere decirles es que muchos de ellos estaban llorando y diciendo, éramos un reino bajo David y Salomón. Éramos un reino grande, Dios nos dio su ley, su revelación. El reino del norte fue destruido, cesó de ser una entidad política. El reino del sur
ahorita lo estamos viendo destruido. Tanto la casa de Israel como la casa de Judá han sido destruidas. Ya no hay esperanza, somos como un valle de huesos secos. Entonces Jeremías agarra un palo de árbol, una rama de árbol, y le pone en letras hebreas para Judá. A otra le pone para Efraín o para Israel, reino del norte, reino del sur. Dice, únelas para que se hagan una en tu mano. Y dice, las haré una sola vara y serán una en mi mano. Aquí Dios promete que volverá a resucitar al pueblo. Isaías había prometido que solo un remanente sería salvo, pero que el plan de Dios para tener un pueblo llamado Israel continuaría y serían unidos. Y eso pasó, porque ya había de los 120,000 en el siglo VIII, 80,000 eran de las tribus de Israel. Y dice aquí en el verso 22, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. ¿Te fijas? Aquí no está diciendo aquí está hablando de una restauración territorial y nacional. No está hablando de que las personas entre las naciones descubren su identidad israelita. Aunque sí esperan los de raíces hebreas que Dios, de alguna manera inexplicable, un misterio, va a juntar a los judíos, a los judíos en Israel o judíos ortodoxos, de ellos va a juntar algunos con los creyentes gentiles entre las naciones y hacer, pues ya son todos los que vienen a Cristo, sean judíos o gentiles, ya son un solo pueblo en Cristo. Eso es algo bíblico, según Efesios capítulo 2, lo vamos a ver en el siguiente video. Bueno, la promesa de Ezequiel 37 está ligada a la tierra en sí misma. No puede ser una referencia a creyentes entre los gentiles que encuentran su identidad en Israel. Es una restauración étnica y física, nacional en la tierra prometida. Y también podría ser una luz de restauración, porque cuando habla, sobre todo en Jeremías, cuando habla que le restaurará a su rey, es una luz de la restauración que viene a través del Mesías, de Jesús, en el cual tiene cumplimiento último eso de poner en nuestros corazones su ley. Se refiere a poner su voluntad, sus mandatos para que seamos obedientes a la voluntad de Dios, y no necesariamente, porque eso lo muestra Hechos 15 con claridad y el libro de Gálatas, todas las cosas que Israel estaba obligado bajo el primer pacto. Pero bueno, sobre todo en Ezequiel lo que vemos es la presencia de Dios entre su pueblo, porque Apocalipsis capítulo 21, como vamos a ver en el siguiente video, utiliza las profecías de Ezequiel para hablar de esta nueva Jerusalén que desciende del cielo, con la presencia de Dios allí con su pueblo, donde Dios mismo será su luz. El autor de Apocalipsis utiliza profecías de Ezequiel, también de Isaías. Bueno, ¿saben una cosa, hermanos? Íbamos a ver ahorita lo del nuevo pacto de Jeremías 31, 27 al 34, que este nuevo pacto era con Israel y Judá, no con los gentiles. Y vamos a ver en qué manera el autor del libro de Hebreos utiliza este nuevo pacto y cómo Cristo establece un nuevo pacto. Pero aquí es donde Raíces Hebreas dice, no, es que este pacto no era con los gentiles, así que los que estamos salvos en Jesús de entre las naciones somos Israel, porque solo Israel estaba contemplado en este pacto. Bueno, es una mala interpretación de Jeremías. Lo voy a mostrar en el siguiente video. Pensé que me iba a dar tiempo hoy, pero ¿sabe qué? Ahí lo vamos a dejar para hacer las cosas de más digeribles. Pero espero que este video esté siendo de mucha bendición para tu vida. Allí vamos a dejar, la siguiente semana vamos a entrar allí a ver este pasaje que dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Bueno, la siguiente semana vamos a verlo en cuanto pueda hacerlo. Estoy con un montón de cosas al mismo tiempo trabajando. Déjame tus comentarios, dime cómo fue de bendición para ti este video de hoy. Lo que vimos es que Raíces Hebreas es un movimiento reciente
surgido en la década de 1990, que cree que Dios está cumpliendo un plan profético en nuestros tiempos, llamando a los cristianos de las congregaciones cristianas a supuestamente volver a su identidad israelita. Y ha confundido muchas profecías del Antiguo Testamento. Como te das cuenta, agarran un pasaje allá, otro acá. Es como el ejemplo que les estoy poniendo de los legos, de agarrar unos cuadritos de legos y cada lego representa un versículo de la Biblia. Entonces se ponen a armar su figura, pero la figura que están armando, porque los legos puedes armar varias figuras, si agarras varios versículos bíblicos de aquí y de allá, pues puedes crear la imagen que tú quieras. Pero el asunto es qué es lo que es realmente consistente con el mensaje de cada libro. Bueno, eso lo vamos a ver pronto. Ojalá la siguiente semana pueda grabarlo. Si no, espérame la siguiente o dentro de 2 semanas, porque estoy haciendo muchas enseñanzas al mismo tiempo. Déjame tus comentarios. Dime cómo te ayudó este video. Si tienes preguntas, por favor, déjame tus preguntas. Será para mí una bendición ayudarte y saber que este video está ayudando a personas que se encuentran cegadas sin querer, porque aman a Dios y están creyendo que después de horas y horas de estudio están emocionadísimos y les han contado una historia que es falsa, basada en una especulación con piezas de aquí y de allá de la Biblia, pero que no es correcta la imagen, la figura que les han construido. Hermanos, les mando un abrazo grande, que Dios les bendiga. Dejen sus comentarios, suscríbete al canal, ponle la campanita de notificaciones y bueno, compártelo con aquellos que lo necesitan. Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Cuídense.